que gustosamente han aceptado nuestra invitación a ayudarnos a comprender este problema y sus posibles respuestas. Tras la ponencia se dará inicio a una ronda de preguntas por parte del público. Agradecemos que estas preguntas sean preparadas a lo largo de las ponencias y que las mismas sean claras y concisas, de modo que participemos todos. La idea de este foro fraguó en un momento de altísimas tensiones políticas. Faltaba menos de una semana para las elecciones del 7 de octubre y la única certidumbre que teníamos era que para un gran grueso de la población sería un evento traumático, independientemente del ganador. Sería un día en que esa brecha que divide el país se ensancharía aún más. Estuvimos de acuerdo en que era necesario empezar a tomar acciones, así fuesen las más modestas, para contribuir a minimizar esa fisura que fractura la nación. Pero quizá más relevante que el momento en que surgió esta idea es el dónde. La iniciativa tras este foro fue forjada en el seno de un grupo cruzado por diferentes tendencias políticas, el Grupo Identidad. Déjenme decirlo de la manera más clara, no es que no pertenezcamos a ninguna tendencia política, sino que pertenecemos a varias. Somos chavistas, somos opositores, somos niní. En ningún momento, en ninguno de los proyectos en los que hemos venido trabajando juntos, la tendencia política de ninguno de nosotros ha sido relevante. Y pensamos que lo mismo debería valer para cualquier grupo de personas decididas a trabajar por una comunidad, por una universidad, por un mañana. Para quienes creemos que debería trabajarse por algo más que el propio beneficio, la polarización no es la vía. Estimados invitados, una discreta evidencia de que es posible revertir el daño causado por la polarización es esto que estamos haciendo hoy. Este foro, esta reunión de personas de una sola Venezuela es una vez más la afirmación de que estamos maravillosamente condenados a compartir esta tierra, a esforzarnos por un mismo norte, a convivir. Celebremos esta sinfonía. Ella es especialista en psicología política, profesora en la maestría en psicología social y es la directora del Instituto de Psicología de la Universidad Central de Venezuela. Fernando Julián, él es profesor de la Escuela de Psicología de la UCB y es psicólogo social. Y Tomás Palacios, también profesor de nuestra Escuela de Psicología de la UCB y psicólogo social. Bienvenidos sean, vamos a iniciar con este foro. Estoy contenta de estar acá, implementada por un grupo que a partir de una vivencia, de unas inquietudes, de unas esperanzas de nosotros, pero también de esperanza, está planteándose hacer algo que desde la Escuela de Psicología y a través de no solo la Escuela de Psicología, sino otros jóvenes de esta universidad puedan permitirse compartir reflexiones, inquietudes, reflexionar sobre lo que nos está pasando y buscar alternativas a eso que nos ocurre, que llamamos polarización. Quería entonces agradecer a María Cristina Tobar, David Atica, Miguel Ángel Parra y Ariane Escauriza del Grupo Identidad, que ese nombre es extremadamente pertinente en un momento como este, que están convocando este evento y que bueno, están invitando a todos a dialogar, invitándonos a nosotros a compartir con ustedes nuestras inquietudes, nuestras miradas y también dialogar con ustedes. Bueno, entonces voy a compartir un poco lo que han sido las reflexiones que ocupan mi atención y mi sueño, porque a veces me generan insomnio en relación. Hace 12 años que vengo trabajando en el tema de la polarización, porque mi área de trabajo es psicología política, y desde que empecé a ver un poco la tensión entre grupos y que la cosa se estaba haciendo muy difícil desde el punto de vista de las miradas del país, de la vivencia cotidiana, entonces empecé a trabajar con el tema de polarización
recurriendo a las enseñanzas y los aprendizajes del maestro nuestro, psicólogo social salvadoreño jesuita, Ignacio Martín Baró, que fue asesinado justo en el contexto de polarización social de la guerra civil salvadoreña. Las enseñanzas y los aprendizajes de Ignacio han sido muy útiles en este tiempo. Entonces, muchas de las cosas de la conceptualización de la polarización son parte de las enseñanzas de Ignacio. Uno se pregunta, ¿reconciliarse? ¿Qué es eso de reconciliarse? La gente dice, ¿qué? No, nada de reconciliación. Bueno, reconciliarse, si nos vamos a lo que es el diccionario, es, bueno, atraer o acordar los ánimos desunidos. Paso a la siguiente, es componer y ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí, conformarlos como proposiciones que parecen contrarias. Bueno, granjear o ganar los ánimos. Alguna vez se dice también del odio y del aborrecimiento. En todo caso, reconciliarse parece que se requiere ese odio y ese aborrecimiento, dejarlo un poco de lado. Ajá. ¿Y qué es lo que intentamos? O sea, ¿cómo hacemos para reconciliarnos o conciliar? Uno se podría preguntar que hubo concilio antes, en algún momento hubo concilio. Después que venimos de esta imagen nos dice lo que esa confrontación. Si tuviéramos que decir, solo unos minuticos, ¿qué está pasando allí? Es un ejercicio que siempre hago con los grupos que están, bueno, los que participo. ¿Qué está ocurriendo ahí? A ver, dos maneras de ver una situación. ¿Qué más? Dos perspectivas. ¿Qué otra cosa? Discutiendo de qué forma. Ajá. ¿Qué otras cosas están viendo allí? Ajá. Son distintos. Cada quien tiene la razón de sus puntos de vista. Pensáramos a partir de las inquietudes que ustedes se plantean del interrogante, polarizar o reconciliarse. ¿Qué podrían hacer esos seres para reconciliarse? A ver, que si tenemos cambiar los lugares. Cambiar de lugar, ¿verdad? ¿Qué podría haber a lo mejor el 9 y el otro al 6? ¿Qué más? Sí, eso me pasa siempre que empiezo a bailar con el micrófono. Ajá, ¿qué otra cosa podrían hacer? Ajá, poner el número en otro sitio. Podrían salirse el cuadro. Podrían sumar los números. Wow. Ok, siempre bromeamos con esto que decimos, podemos sumar los números y puede ser un 6-9 también. Ok, adelante. Ok, ¿qué es la polarización? La polarización, la polarización desde el punto de vista político es, bueno, dos posiciones normalmente, bueno, que en época electoral se presentan a unas elecciones y, bueno, van a confrontarse políticamente dos posturas. Eso es absolutamente natural en el espacio político. Hablamos de polarización social para referirnos a un proceso que trasciende ese hecho electoral y trasciende el posicionamiento de dos grupos, que son dos ideologías, dos posicionamientos, dos modelos de país, etc., para referirnos a un proceso psicosocial, un proceso psicológico que nos tiene atrapados. ¿En qué consiste? En que la visión del mundo se nos reduce como si tuviéramos una gringola. Entonces por eso hablamos de estrechamiento del campo perceptivo. La percepción de la realidad se nos reduce a este pedacito que ven aquí. Y aquí solamente caben dos miradas, nosotros y ellos. O sea, reducimos la realidad y todos los puntos del espectro de colores a dos colores, rojo y azul, o rojo y negro en otro momento, ¿verdad? Entonces imagínense todo lo que dejamos fuera. Esa reducción del mundo que nos queda aquí chiquitica, ¿qué es lo que supone? Que esa percepción de nosotros y de ellos es estereotipada. Siempre utilizamos estereotipos para calificar al otro. El otro es el malo, el violento, etc. Nosotros siempre somos los buenos. Siempre. Nunca vemos en nosotros ninguna característica de lo que le estamos atribuyendo al otro, ¿no? Entonces, ¿qué es? Los psicólogos sabemos que los estereotipos, Fernando y Tomás van a conversar también un poco sobre eso, de qué manera ese estereotipo se presenta, de qué manera se da.
Bueno, que supone esa polarización que entonces las semejanzas dentro del grupo se acentúan. Es como si no hubiera diferencia. Y sabemos que cada grupo, cada uno de los sectores tiene diferencias internas, hay grupos más radicales, otros más radicales, pero eso no se ve. La percepción del otro siempre es desfavorable. Ahí el otro es concebido como enemigo, no es como adversario político, sino como enemigo. Y hay dos aspectos más, son tres características básicas de la polarización social, que es la implicación personal e institucional. Todo hecho de lo que ocurre parece estar asociado a lo político, todo. Bueno, si el pelo se me cae, eso es culpa de Chávez, o es culpa del otro, o de cuando haya ahora, ¿verdad? La lluvia, o sea, cualquier cosa, no solamente de Chávez, sino de la oposición, o en este caso de Enrique Capriles, que ahora es una figura más visible. Pero además de eso, hay una implicación institucional, las escuelas, las familias, las universidades, los medios de comunicación, todas las instituciones toman partido por una u otra de las posturas. Y el tercer factor, que es fundamental, es la intensidad emocional. Nos tiene agarrados desde la barriga con mucho odio, mucha alegría y muchas emociones a flor de piel, y entonces estamos tomados por esos tres factores. Adelante. No me voy a detener en todo lo que son los estereotipos que utilizamos, pero aquí pueden ver algunos de los estereotipos que utilizamos para llamar a los sectores que apoyan al gobierno. ¿No? Esos son todos los nombres y efectos. Racista, sexista, todos los estereotipos están referidos a la raza. Ahí están. Esas son las referidas. Esto es como acusamos a los chavistas. Chacumbeles, ahora estos son los estereotipos referidos a la oposición. Ok, bien. Sí. Ahí ve, pero fíjense que hay algunos que son comunes, hay unos que golpistas es común. Sí, ignorantes también es otro común, exactamente. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la polarización? Primero, al plantear el esquema en dos puntos, que son nosotros y ellos, o que salga Chávez, que permanezca Chávez, ¿qué hacemos? Estamos ocultando lo que son las causas realmente del conflicto y las causas de los problemas más graves que confronta al país, que son problemas estructurales: exclusión, pobreza, desempleo, violencia, etc. Al representar el conflicto solo como la salida o permanencia del presidente Chávez, ¿qué hacemos? Que entonces todo el resto de los actores sociales no tienen nada que hacer con sacar al presidente o mantenerlo, ya basta, y eso no soluciona los problemas que vemos arriba. ¿Y qué pasa? Deja fuera a todos los sectores sociales, y todo se reduce al núcleo del conflicto. Antes eran los círculos violentos, los sectores golpistas, que eran, como se llamaba, la oposición al oficialismo, y entonces queda fuera todo. Pero lo más grave es que fragmenta la sociedad en dos grupos. Fragmenta el tejido social. Hablamos de tejido social para referirnos a lo que es como un tejido, pues, que es la vida en sociedad. La vida en sociedad está marcada por cantidad de aspectos que cotidianamente van haciendo nuestra convivencia. ¿Qué hace la polarización? La fractura. No me acerco, no hablo, no me abrazo, no intercambio con aquella persona que piensa distinto que yo. Y el que piensa distinto que yo no es Chávez, ni los ministros, ni los ministros ni la gobernadora Capriles, ni nada. No, puede ser mi mamá, mi familia, mi marido. O sea, estamos, ese quiebre social abarca todos los espacios, entonces es muy grave. La pregunta es, ¿qué ocurrió? ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? ¿Por qué Venezuela enfrenta estos niveles de polarización social? ¿Cómo se construyó esta fractura? Ese hueco en el medio que ahora vemos cómo se hizo, cómo es que se construyó. Lo que queremos destacar, y por eso me parece importantísimo esta invitación del grupo de identidad, es que veamos que el tema de la polarización está trascendiendo hace rato ya el tema de lo ideológico y está afectando el psiquismo individual social.
está afectando nuestra subjetividad social. Todos los sentidos y símbolos compartidos estamos también están afectando. O sea, está la Virgen de Coromoto, la jala de un lado, la jala del otro, cada uno de los símbolos, la bandera, todo lo que nos une como sociedad, como país, termina entonces por un lado y otro jalándose. Y entonces eso afecta, por supuesto, la convivencia. La convivencia pacífica y democrática del país está afectada por la polarización. Y no quiere decir que la convivencia pacífica y democrática no excluya el conflicto. El conflicto hay que reconocerlo, pero hay que manejarlo pacífica y democráticamente. Ajá, el siguiente. La pregunta es que eso es la primera vez que nos ocurre, ese pleito que tenemos armado? Pues no. Imagínense que en 5 momentos históricos, señala Inés Quintero, la historiadora, en 5 momentos históricos hubo polarización también. Fíjense, en la Constitución de la República en 1830, en 1864 al sancionarse la Federación, en 1899 al inicio de la centralización y en 1945 cuando se instaló el sistema de partidos. Ajá, ¿y cuáles eran las constantes? ¿Cuáles han sido las constantes en los 5 momentos? La figura del líder es fundamental. Son hombres de acción, de riesgo y vocación de poder. Páez, Guzmán, Castro, Betancourt y Chávez. El alineamiento de grupos a través de lealtades y compadrazgos, para un grupo, para otro. La ausencia de un plan de acción, al menos inicialmente. Luego, agotamiento o pérdida de credibilidad del sistema político. El sistema político venía dando síntomas de esto, el Caracazo, en el caso de esta polarización actual, el Caracazo, las crisis del país estaban mostrándolo y sin embargo no se tomaron las acciones políticas que correspondían. Ajá. ¿Cuáles son otras características de esos momentos? Hubo procesos de resistencia al cambio. El enfrentamiento y la polarización con la consecuente descalificación del grupo contrario y la reinserción entonces en el plano de lo político de nuevas élites en el nuevo contexto. O sea, son otros actores políticos, nuevas élites políticas las que empiezan a gobernar. Eso ya lo vimos acá. ¿Cuál es la especificidad de Massad? Ajá, en este momento uno habla de polarización social y violencia política desde el año 2000 hasta el 2012 para referirnos a que finalmente hubo, esto lo va a conversar Tomás, va a profundizar este tema, que fue el fin de la ilusión de armonía. Hablan en algunos sectores del quiebre de la vitrina. Es como si el país le corrimos la cortina y se quebró esa ilusión de que todo estábamos muy bien, todo estaba funcionando. Y entonces vimos el país como es, el país con cantidad de problemáticas, entre ellas la marginalidad, la exclusión, la desigualdad, la impunidad, el tema de la diferencia de clase se hizo visible para muchos de nosotros. Los pobres no lo veíamos, y si algo hay que agradecerle a la propuesta actual es que puso allí visibilizó al sujeto social popular y también los niveles de desigualdad y de marginalidad nos toca a todos y atraviesa el tema de la conflictividad sociopolítica. Entonces hay toda una lógica de identidad que se produce por esa lucha por el reconocimiento, pero esa lucha por el reconocimiento que los sectores populares reconocen ahora en la propuesta que el gobierno ha hecho, está también ahora de parte de la oposición, que no se siente reconocida. O sea, si antes excluimos a los pobres, ahora estamos excluyendo a los sectores medios o a los sectores que no están con el presidente. Entonces también quedan excluidos en este caso, no de los beneficios, porque todos tenemos sueldo, etcétera. O sea, hay cantidad de elementos que nosotros disfrutamos del Estado venezolano, pero desde el punto de vista del reconocimiento como grupo sociopolítico y como grupo que tiene otra postura, no está siendo reconocida. Entonces, en ese sentido, el contexto de polarización entonces genera nuevas exclusiones. Y otro de los aspectos psicopolíticos importantes es la fragilidad institucional. Las instituciones tienen una fragilidad que la traía y que en todo caso en este momento están también dando cuenta de eso, las instituciones y las formas en que el manejo administrativo en las instituciones se está dando. Y la otra es el surgimiento de nuevos actores políticos. Cuando en 2002 que hubo el golpe de Estado, allí estaban los empresarios tomando el rol de actores políticos. También buena parte durante todo este tiempo los medios de comunicación de los que hablaba Fernando, pues tienen una postura que los aleja bastante de su rol de información y es medios públicos y privados. Entonces los medios también se han vuelto actores políticos.
Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos entonces para dialogar en este clima de polarización? ¿Cuáles son las dificultades para ese diálogo? Tenemos una ausencia de significado compartido. Hablamos de libertad y cada quien lo entiende de una manera, de democracia y cada quien lo entiende de una manera. Todo lo estamos significando depende del lado que esté. La otra es que al otro nunca creemos que el otro tiene buenas intenciones, siempre pensamos que el otro lo que nos quiere es fregar. Entonces, eso de ponerle, o sea, que estamos atribuyéndole al otro cantidad de significados que no necesariamente todos nos confiamos. Hay una desconfianza y una negación del otro como interlocutor válido. El otro no es alguien que considero con el que puedo dialogar. Y hay siempre acusando al otro de qué fue lo que hizo. El otro fue dio golpe de Estado, los dos dieron golpes de Estado. Entonces, bueno, estamos todo el tiempo haciendo una referencia a esas acciones. Y la desconfianza generalizada y la sospecha de la nada. Ajá, tenemos por delante nada más y nada menos que estas tareas. Y estos desafíos son enormes, pero parte de lo que nos toca es esto que están haciendo ustedes hoy, de verdad, por eso los felicito. Tanto el grupo que organiza como ustedes que han venido a reflexionar y a escuchar y a compartir sus inquietudes sobre esto. Tenemos por delante que despolarizar, tenemos que luchar contra la impunidad, adelantar procesos de reparación social, y decimos reparación social para referirnos a esa mamá que está dolida porque su hija no le deja ver los hijos. Eso es una cosa que nos ha tocado vivir, o en las escuelas que los maestros se pelean entre sí. O sea, todos esos procesos implican la reparación, es empezar a tender puentes, ver cómo hacemos con el dolor del otro que ha sido causado por la polarización y el mío propio, y trabajar en construcción de ciudadanía y cultura de paz. Voy terminando. Ajá. Ahora, la pregunta es, esto nos pone frente al desafío que supone la democracia. ¿Cuáles consensos, cuáles disensos tenemos que reivindicar? Porque, bueno, es verdad que hay dos posiciones, dos modelos de país, dos modelos sociales, pero algo tenemos que, un mínimo consenso tenemos que alcanzar. ¿Cuáles son esos consensos? ¿Cuáles son esos sentidos comunes compartidos? ¿Cuáles proyectos políticos, modelos de país, de ser humano y de desarrollo mínimamente vamos a acordar para poder adelantar? Esto es el plano de lo social y de lo político. Pero cuáles son los significados compartidos en torno a la convivencia, la justicia, la equidad, la paz y la democracia. ¿Cuál es el espacio de diálogo propicio, empujo, reivindico? Y parte de los espacios de diálogo no es solamente que los actores políticos, gobiernos y oposición se pongan a dialogar sobre las problemáticas nacionales. Hay un problema más bien de que nosotros lo hagamos. Veamos quién de nosotros está haciendo, conversando con alguien que piensa distinto, porque es facilito hablar con el que piensa igual que yo. Difícil es, y lo que tenemos por delante como tarea, es buscar a alguien que piense distinto y ver si puedo compartir con él. Pregúntense ustedes qué están haciendo para compartir y conversar y dialogar con otros grupos de la misma escuela de psicología, por ejemplo. Están haciéndolo como representantes estudiantiles, en sus cátedras, en los espacios donde nos movemos. Esa es la principal tarea. Y eso es lo que tenemos por delante. A ver, pasa el siguiente. Bueno, nada, eso está, la reconstrucción del tejido social no pasa por allí. Por tratar entonces de ubicar el conflicto en un contexto sociohistórico, no solamente nosotros y ellos, blanco y negro, de cambiar esa idea de nosotros mismos y el otro, tratar de ver cuáles son los universos simbólicos compartidos, atender desde el punto de vista psicológico el impacto psicosocial del conflicto y de generar prácticas tendientes a la reparación social, que como les digo, parte de esto, generar espacios de debate político, en el caso de los estudiantes que están organizados, que tienen además representación estudiantil, generar esos debates y, bueno, por supuesto los actores políticos en primer lugar, pero también nosotros de esta universidad que se supone que debe debatir y generar propuestas, cuáles son las problemáticas más urgentes que confronta el país. Buenas tardes, para mí es realmente un privilegio, un orgullo y un compromiso estar aquí compartiendo con ustedes, muchos alumnos que hemos tenido la sesión, y creo que es de rigor saludar realmente con enorme satisfacción y sinceridad la iniciativa que ha tenido este grupo de estudiantes y entidades para llamar, para organizar, para conciliar las distintas posturas, las posiciones que viven en la escuela
Y además, para saludar también la presencia de ustedes, que es realmente importante. Yo quiero hacer una intervención tomando como referencia el título de un libro que fue publicado en 1984 acá en Venezuela, y que se llama precisamente El caso Venezuela. Ese libro quizás no tuvo la repercusión, la importancia que ha podido tener, porque es un libro muy sugerente. Sin embargo, quien sí tuvo bastante impacto, bastante significación, fue el subtítulo que ese libro tenía. Ese título era Una expresión de armonía. Y a partir quizás de la aparición, de la publicación de ese libro, se hizo casi un lugar común en los sectores, digamos así, ilustrados, académicos, políticos del país, considerar que en Venezuela se había vivido una suerte de espejismo, una suerte de falsa armonía, una suerte de ilusión. Y sin embargo, esa armonía, tal como se veía en ese momento, se entendía exactamente como lo contrario de lo que realmente significa armonía. Es decir, se pensaba que en Venezuela no había habido homogeneidad, sino más bien diversidad. Pero es que precisamente la armonía significa la concordancia de los símiles. Y si en Venezuela no había habido armonía hasta entonces, ¿cómo explicar los netos y claros avances que el país había conocido en prácticamente todos sus órdenes? Sobre todo si se compara con la Venezuela que era hasta las primeras décadas del siglo XX. Es decir, habíamos avanzado en términos de desarrollo social, habíamos avanzado en términos económicos, habíamos avanzado en términos de la urbanización, del dominio del espacio, etcétera, etcétera. Entonces, para que ese avance hubiese podido tener lugar, necesariamente tenía que haber, en el caso de la sociedad venezolana, un conjunto de metas compartidas, un conjunto de propósitos que todos de alguna forma aceptaban, un conjunto de metas que todos de alguna forma también consideraban valiosas. Sin embargo, creo que hay que decirlo con muchísima claridad, la polarización, es decir, el afloramiento de los conflictos se nos ha venido convirtiendo desde hace unos cuantos años, quizás unos 15, 20, 30 años, en un problema realmente difícil, un problema realmente preocupante. Es decir, la polarización se ha convertido para nosotros, los venezolanos, en algo que se interpone en el alcance de nuestras metas personales y colectivas, en algo que nos distancia, en algo que nos aleja de aquello que queremos, en algo que obstaculiza la forma de convivir, que de alguna manera también estamos acostumbrados quizás a soñar o a imaginar. Yo creo que hay dos indicadores particularmente significativos que muestran el lugar y la importancia que la sociedad venezolana le da al problema de la polarización. El primero de esos indicadores es que, siendo nosotros como somos un país, un pueblo, una sociedad bastante chistosa, que nos gusta mucho la guasa, no hay chiste acerca de la polarización. Es decir, la polarización no se toma chiste. Eso ya, precisamente por su contrario, indica la gravedad del asunto. Y el segundo indicador, que creo que también revela con claridad la profundidad que le otorgamos al problema de la polarización, es que precisamente soñamos con el tiempo en el cual la polarización no existía. Es decir, soñamos con el tiempo donde los conflictos no habían aflorado, soñamos con el tiempo en los cuales los enfrentamientos, las diferencias, las distancias no habían sido tan agudas. ¿Significa eso que en Venezuela en algún momento no hubo problemas? ¿Significa esta nostalgia que en nuestro país nunca hubo diferencias, nunca hubo proyectos encontrados? No, yo creo que precisamente lo que significa es que por distintas maneras nosotros los venezolanos nos las arreglamos bastante bien para evitar los conflictos. Y es la célebre aversión a los conflictos que tantos estudios, precisamente en psicología social y en sociología, han identificado como uno de nuestros rasgos identitarios. Es decir, uno de los elementos que conforman nuestra identidad es que nosotros nos las arreglamos muy bien para evitar los conflictos. Más o menos a comienzos de la década de los 60, 58 en adelante del siglo XX, concurrieron tres factores que favorecieron esta situación de armonía o de paz
que Venezuela conoció y que había conocido durante un cierto número de décadas. El primero de esos factores fue precisamente la decisión de la dirigencia política, de la dirigencia social, de evitar los conflictos. El segundo de esos factores fue la disposición de un enorme caudal de la renta petrolera destinado a evitar los conflictos, es decir, destinado a conciliar todas las posiciones contrapuestas, la de los obreros y los empresarios, la de los comerciantes y los industriales, la de los médicos y la de los pacientes. Es decir, la renta petrolera dio suficiente margen para que nosotros en Venezuela pudiéramos manejarnos sin que los conflictos llegaran a mayores, sin que los conflictos llegaran a agudizarse, sin que los conflictos se convirtieran en un problema de polarización aguda. Empezar a racionalizar ese gasto. Hubo entonces que empezar a distribuir precisamente las inversiones. Y en ese proceso empezaron a surgir lo que en Venezuela nos habíamos esforzado de manera tan denodada en evitar. Es decir, empezaron a surgir los ganadores y los perdedores de ese reparto. Y obviamente los que están en la posición de ganadores, los que se benefician con el reparto de la renta, y los que no se benefician, que resultan perdedores, empiezan a entender poco a poco que sus intereses están contrapuestos, que sus intereses son disímiles, que sus intereses, que sus estrategias, que sus demandas a largo plazo pueden ser perfectamente incompatibles. Un tiempo después de esa situación, la dirigencia política y social del Estado y del país cambió también entonces el rumbo de lo que era su comportamiento estratégico, y en lugar de aplacar, en lugar de matizar los conflictos, de atizar las diferencias de los enfrentamientos, consideró que era importante, que era necesario atizarlos, empujarlos, hacer brotar las diferencias. ¿Qué es lo que se mantiene entonces de alguna manera intacto? ¿Qué es lo que se mantiene incólume frente a este cambio de coyuntura? Nuestra aversión al conflicto. Y desde ese punto de vista, esa característica se ha convertido, y creo que es importante que nosotros en psicología lo veamos de esa manera, se ha convertido para la sociedad venezolana en un factor de protección. Con el grado de polarización, con el grado de tirantez, con el grado de crispación que nosotros hemos conocido, las cosas en Venezuela han podido llegar a mayores. Es decir, lo conocimos en Centroamérica, guerras civiles, genocidio, desaparición de personas, lo conocimos en el Cono Sur. Y sin embargo en Venezuela, no porque la polarización no haya tenido sus estragos, no porque no haya causado daño, no porque no haya causado muerte, pérdida de propiedades, etcétera, destrucción de la familia, sin embargo, la polarización en términos de la expresión del conflicto social no ha llegado a tanto como ha podido llegar, precisamente por el grado de intensidad y de enfrentamiento. Y creo que hay que reconocer ahí entonces que para nosotros nuestras particularidades de ser un pueblo familiar, grupalista, etcétera, etcétera, pero sobre todo evitador de los conflictos, se ha convertido en un factor de protección. La polarización nos agarra a nosotros los venezolanos prácticamente sin ningún tipo de experiencia en el manejo de los conflictos cotidianos, porque no hemos tenido necesidad de hacerlo. Si nosotros nunca tuvimos necesidad de formarnos, de prepararnos, de estudiar concienzudamente cómo manejar los conflictos, cómo manejar la diferencia. Y en el caso de nosotros los seres humanos, independientemente de si somos o no somos venezolanos, creo que también hay que reconocer que psicológicamente estamos muy mal dotados para manejar la diferencia. Nosotros psicológicamente preferimos la simplificación, psicológicamente preferimos la generalización, preferimos manejar los estereotipos, preferimos el resumen en lugar del detalle. Entonces la polarización, como expresión de los conflictos, cuenta a su favor nada más y nada menos que con estas tendencias de nuestro psiquismo espontáneo. Precisamente contra esas tendencias es que tiene que enfrentarse el esfuerzo de reconciliación. Es decir, precisamente para ponerle coto, para ponerle freno a esa tendencia a la simplificación, a la generalización, a la exclusión, al rechazo, es que nosotros tenemos que contar a la hora de pensar en la reconciliación. ¿Qué hacer en una sociedad dividida? ¿Qué hacer en una sociedad polarizada? ¿Qué hacer en una sociedad tan enfrentada?
Obviamente, la primera medida, o quizás la más importante, es promover la reconciliación. La profesora Lozada acaba de hacer una excelente presentación del conjunto de medidas, del conjunto de pasos que se pueden dar precisamente para ir creando poco a poco espacios de conciliación y espacios de reconciliación. Es decir, para ir ganándole terreno a esa acrimonia, a esa tensión, a esa crispación que nos atraviesa a todos, independientemente de la posición política o social que ocupemos. Hay que promover, obviamente, la ciudadanía, hay que promover la conciencia de paz, hay que promover el respeto hacia las leyes como espacio de encuentro, hay que promover los espacios, los lugares para el arbitraje, hay que crear mecanismos para la solución pacífica de los conflictos. Es decir, hay que hacer muchísimas cosas, pero sobre todo hay que tratar de profundizar el diálogo entre los sectores encontrados. Hay que tratar de profundizar el diálogo entre los sectores que no se reconocen a sí mismos como formando parte de un mismo conjunto. Y sobre eso no voy a ampliar porque la profesora lo hizo con suficiente pertinencia. Yo me pregunto si en estos tiempos de hipermodernidad, de posmodernidad, cuando el egocentrismo está exacerbado, cuando se han perdido las referencias que antes más o menos nos unían un determinado conjunto de orientaciones simbólicas, si en este tiempo de la posmodernidad, cuando se ha bastardizado la política, es decir, se la ha convertido en una suerte de estratagema para sacar provecho a intereses muy particulares o de grupos, yo me pregunto si es posible la reconciliación dentro de este tipo de situaciones. Y me respondo, si no creyéramos en ello, ni ustedes, ni el grupo de identidad, ni nosotros estuviéramos aquí. Esto creo que tiene que ver también con el efecto de reconocimiento, pero es sobre todo no el reconocimiento hacia el otro, sino el reconocimiento hacia sí mismo, hacia sí propio. Es decir, reconocer cuando estamos equivocados, cuando todo nos indica que es así. Reconocer cuando tenemos que rectificar, precisamente cuando todos nuestros mecanismos psicológicos de manejar las diferencias y la inconsistencia ya no sirven. Es decir, reconocer precisamente, como lo dice el catolicismo, con un propósito de enmienda, reconocer, como lo dice la psicología social, como un acto de conversión, o reconocer, como lo dice el psicoanálisis, como una rectificación subjetiva. Pero el reconocimiento es ineludible. Es un trabajo que tenemos que hacer. Parece que los psicólogos estamos bastante bien llamados para hacerlo, ¿verdad? Gracias. Con la palabra el profesor Fernando Liriano. Bueno, lo primero, igual que dijeron nuestros compañeros de panel, de verdad el reconocimiento bien grato y bien sincero y bien hondo a los compañeros y compañeras que organizaron esto, la gente del grupo de identidad, por supuesto a todos los que acudieron aquí. Yo creo que esto está siendo recibido por todos nosotros y todas nosotros con muchísima satisfacción y hasta yo diría que con una especie de alivio y además de eso con esperanza. Creo que teníamos tiempo realmente que en la escuela no había un debate, digamos, tan actual y tan sentido, ¿no? Así como porque muchas veces nos reunimos para otras cosas, tal vez de tipo académica, no quiere decir que aquí no esté lo académico, porque también lo está, pero teníamos tiempo realmente que no había una cosa como tan vívida y tan necesaria de reunirnos y de conversar. Así que bueno, la celebración frente a eso es lo primero que quiero plantear. Lo segundo es la postura personal, que yo creo que también la compartimos todos, pero la voy a hacer explícita, de mi rechazo a la polarización. Más que mi rechazo, mi desagrado, mi molestia, mi resistencia a la polarización. Esto no significa que yo no esté inmerso dentro de esto y que haya tenido y tenga y tendré tal vez en algún momento comportamientos que están dentro de esa especie de síndrome que ya la profesora Mireya describió con mucha precisión aquí. Esa es mi postura personal en todo caso. Ahora, quiero también hacer una precisión. Yo creo que la reconciliación es entre personas, pero no necesariamente va a ser así entre modelos.
Y yo creo que esto hay que subrayarlo y no hay que tenerle miedo. Es decir, una cosa que nosotros hayamos llegado a un punto donde nos cueste a nosotros hablar y digamos, mira, tenemos que generar diálogo, pero otra cosa es que pasada la polarización inmediatamente surja una especie de armonía casi automática, porque resulta que todo lo que pensamos de una manera y lo que piensa de otra, y lo que piensan, digamos, ese grupo que se le dice, no sé si eso es así o no, pero los niní o las niní, bueno, pero entonces resulta que aquí lo que estaba fuera todo disociado y aquí no había diferencia. No, había una diferencia muy grande. Es decir, yo creo que eso no hay que tenerle. Hay diferencias en los modelos políticos, los modelos sociales, los modelos de ser humano incluso, que pueden estar plantados ahí. Ahora, retomo entonces el primer punto. Puede haber discrepancias profundas y tal vez a veces imposibilidad de conciliar modelos que, insisto yo, desde el punto de vista político, económico, social, no pueden andar juntos. Ahora, hasta ahí. Lo que no creo que sea aceptable, y es ahí donde debemos revelarnos, es que nosotros estemos distanciados personalmente, familiarmente, institucionalmente. Ahí es donde la cosa se empieza a poner como más así. Pero yo quiero destacar este primer argumento porque creo que si no estaríamos simplificando demasiado las cosas, ¿no? Y entonces nos iríamos de bruces, como nos ha pasado muchas veces, que simplemente creemos que basta con que hagamos una reunión y un propósito para que todos estemos bien, salimos de aquí y después nos vamos a encontrar nuevamente con las grandes discusiones y los grandes problemas que tiene el país, y otra vez vamos a estar sin herramientas, porque el problema no se resuelve aquí con buena voluntad. Hace falta, pero no es lo único. Bueno, dicho esto, voy a tratar de subrayar algunos pocos aspectos, porque ha sido bien oportuna esta primera presentación de la profesora Mireya, quien obviamente tiene toda la experticia que le da la investigación hecha durante tantos años, y eso pues, nos ha permitido, tanto a Tomás como a mí, pues, focalizarnos en algunas cosas más concretas que estimamos pues, puedan ser realmente de utilidad. Aclarar también que no hay recetas aquí, es decir, es inabarcable. Todo lo que está implicado en el tema de la polarización es realmente inabarcable, de manera que no hay aquí ninguna receta, ninguna varita mágica que nos vayamos hoy de aquí y digamos, bueno, listo. Ya sabemos qué hacer frente a eso. Así que yo me voy a referir a algunos puntos que en mi opinión son muy relevantes. No quiere decir que sean los únicos, como ya la profesora dio toda la lista, digamos, de problemas que tenemos por delante. Pero me voy a recibir a ponerle el acento a lo siguiente. Primero, ese efecto terrible del ocultamiento de los verdaderos conflictos. Es decir, el problema, uno de los problemas más grandes de la polarización es que vamos olvidando que nosotros estamos enfrentados, tal vez, porque hay una conflictividad muy grande. Como lo decía el profesor Tomás también, esa ilusión de que aquí estaba todo en armonía nos hace una simplificación engañosa, pero además perversa, porque entonces casi que, sobre todo para generaciones jóvenes, como son la mayoría de ustedes, donde digamos el tiempo histórico con el cual ustedes pueden comparar las cosas es muy escaso. Esto no lo digo yo obviamente como crítica, ¿no? Pero, obvio, sino como una realidad concreta. Es decir, ir hacia atrás 30 años la historia de una sociedad no es nada. No es nada. En la vida de un sujeto puede ser su vida y más que eso todavía. Entonces, esa simplificación de lo que son los conflictos reales es lo que en parte también, si le sumamos lo que decía el profesor Tomás, que evitamos los conflictos, entonces surge como el deseo imperioso de que todos nos despertemos mañana y listo. Bueno, pero la pobreza sigue estando ahí, la exclusión social sigue estando ahí, los conflictos regionales que se nos plantean por estar en una situación en América Latina y Venezuela como un país petrolero van a seguir estando ahí, y han sido un nudo histórico que ha tenido la sociedad venezolana y que la sigue teniendo y lo seguirá teniendo, de manera que el problema no se va a resolver con decir, bueno, cambiamos el gobierno y volvemos a una especie de armonía que ya sabemos que es falsa. Entonces, eso produce una de las cosas que produce la polarización. ¿Qué tenemos que hacer frente a eso? Nosotros tenemos que emprender una lucha consciente y con mucha voluntad para conocer realmente los conflictos. Porque es que si nosotros no reconocemos los conflictos, pregúntense y preguntémonos todos, ¿cómo es que los vamos a solucionar si no lo estamos viendo? Porque una cosa es decir que yo tengo o me adscribo o simpatizo o tengo la preferencia ideológica por un modelo que quiere solucionar el problema de la pobreza de una determinada manera, u otra cosa es que yo asuma que el problema de la pobreza no es grave o que aquí no hay un problema de pobreza.
¿Me explico? Entonces usted puede encontrar un modelo que dice que la pobreza se puede aliviar, o que simplemente la proporción de la pobreza la tenemos que tomar como algo que forma parte de la sociedad, y se va a encontrar con otro modelo que la pobreza hay que erradicarla por completo. Ahora, hacer una cosa de una manera o de otra implica necesariamente que tengamos una idea de cómo existe eso, cómo se manifiesta, cuáles son sus raíces históricas. Entonces así vemos cómo, si nosotros no logramos identificar, aunque sean grandes problemáticas que tiene el país, y sobre todo distinguir dos cosas que a mí me parecen básicas. Una cosa es un problema estructural y otra cosa es un problema coyuntural. Por ejemplo, una cosa es que nosotros tengamos una caída en los precios del petróleo, que eso puede ser un asunto circunstancial, y otra cosa que tengamos una economía monoproductora y dependiente del petróleo. ¿Lo ven? Entonces, cualquier solución que nosotros queramos tener enfrente a esto va a depender de qué concepción tenemos de esto, porque una cosa es una estrategia para enfrentar una caída de los precios del petróleo y otra cosa es cambiar toda la economía para que no seamos dependientes de la economía petrolera. Y así usted puede buscar, muchas cosas, que es que cuando lo llevamos al plano político dentro del contexto de la polarización, esa simplificación efectivamente hace imposible cualquier tipo de diálogo. Imposible, porque usted me pone cualquier cosa y me dice, bueno, ¿cómo solucionaría el tema de los niños de la calle? En 3 meses yo saco a los niños de la calle. Bueno, por favor. Un problema absolutamente estructural que todos sabemos, y sobre todo quienes estamos en psicología, que eso no se va a resolver de un momento para otro. O vamos a hablar del problema de la educación. Bueno, imagínense ustedes, el que fue ministro del segundo gobierno de Rafael Caldera, el profesor Cárdenas, una persona honesta, conocedora de esta problemática. Yo recuerdo que en un programa de televisión él dijo que el sistema venezolano era una farsa. Ese señor, que era ministro de un gobierno de Rafael Caldera, es decir, que no estamos hablando de un gobierno izquierdista extremo, que lo que quería era revertir las cosas ni nada por el estilo. Y sin embargo, ese señor en ese momento ya anunciaba eso, y lo decía él como ministro. El señor tenía sus razones para decir esto. ¿Qué significa? Bueno, que nosotros tenemos que entender de qué se está hablando cuando hablamos de un problema de educación. El problema no se resuelve solamente con decir la educación es buena o es mala, o tenemos bajo sueldo o tenemos buenos sueldos. Y así podríamos seguir haciendo un listado interminable de cosas que bajo el estigma de la polarización nosotros las simplificamos y nos impide ver cuáles son los grandes problemas. Entonces, uno cuando asiste a foros, mucho más aún, cuando está en foros de debate partidista, normalmente estos problemas son absolutamente simplificados por un lado y por el otro. La cosa es qué hacemos nosotros en relación con eso. ¿Cuán preocupados debemos estar nosotros por movernos e informarnos más? No voy a decir yo que nos tenemos que volver todos expertos en economía, en vivienda, imagínense, eso sería absolutamente imposible. Pero yo creo que tenemos que trascender un cierto nivel de superficialidad que tenemos en este momento, que es en buena parte producto de la polarización. En definitiva, pareciera como que no queremos escuchar hablar de los problemas, lo que queremos es que se resuelva esta pesadilla y que se cambie esto de una manera o de otra, y con eso supone que saldríamos del problema. Bueno, luego viene otro elemento que me parece también importante, que va muy de la mano con el anterior, y tiene que ver con la simplificación de lo político. Si nosotros veníamos hasta la década del 2000 con un descrédito de lo que significaba la política y habíamos de alguna manera construido en mala hora un significado acerca de que la política es mala, de que en la política es mejor no meterse, la política es cuestiones de corruptos. Si ustedes examinan los estudios que se hacían en la década del 80 y el 90, la pérdida de credibilidad en las instituciones políticas, fundamentalmente en los partidos políticos, era atroz. Es decir, esto provenía de algo, ¿verdad? Es decir, no es tampoco que nosotros en la sociedad estamos todos locos y un día dejamos de creer en los partidos, no, un descrédito real por muchas razones muy complejas. Entonces, si en ese momento la política se transformó en algo que la gente no quería, en este momento yo creo que la política en muchos aspectos, no en todos, pero en muchos aspectos, se ha ido simplificando al extremo. Es decir, primero pasamos por yo creo que los primeros 5 años de la década del 2000 fue la enorme politización de la sociedad venezolana. Creo que fue en buena hora eso, es decir, donde la gente comenzó a hacerse cargo de aspectos que tenían que ver con el dominio de la esfera pública. Sin embargo, yo creo que ahora, y sobre todo, a mi manera de ver, en la última elección presidencial, la simplificación de lo político fue realmente tremenda. Yo creo que en esto nosotros tenemos que ir también
a pensar, a reflexionar y a participar políticamente de otra manera. Lo político es mucho más que lo electoral, lo político es mucho más que tomar partido. Es decir, nosotros también tenemos que estar formados de algún modo para que no trivialicemos lo que significa asumir la participación política y asumir la postura de crítica frente a la política. Gracias. Bueno, fíjense ustedes, no estoy oyendo, lo que pasa es que gracias porque me están avisando. Gracias, bueno, fíjense ustedes, esta trivialización política, también junto con la primera de la que hablábamos, metidos en la polarización, hace, por ejemplo, un efecto que es terrible, ¿no? Y es paradójico, y es contradictorio, y bueno, no sé cuántos calificativos poner. Esto hace que muchas veces, todos, yo me voy a incluir también en esto, defendiendo cosas que históricamente hemos defendido, hoy, frente a la necesidad de mencionarlas, lo medimos en términos, y eso que yo defendí siempre, en este momento está siendo tomado o caracteriza a aquel con el cual se opongo, con el cual me opongo en este momento. Voy a poner dos ejemplitos nada más, a ponerlo de lado ya. Gente que, por ejemplo, toda la vida defendió el aumento de la matrícula universitaria, por ejemplo. Pero hoy, como el gobierno es quien está llevando la bandera en torno a eso, entonces no hay manifestación en torno a eso. Es decir, no se habla. Hay gente que toda la vida, pero oye, como tú, si toda la vida habías pensado de que eso era un elemento importante a resolver, pero hoy se toma distancia. Vean ustedes, no es por un proceso de revisión, etcétera, etcétera. Y voy a poner un ejemplo del otro lado también. Gente que todavía se opuso al autoritarismo, tremendamente, que defendió la participación, que defendió el diálogo. Entonces hoy, frente a una manifestación de autoritarismo, por ejemplo, de parte del gobierno, tampoco se expresa. Entonces uno dice, yo cuando digo se expresa, no estoy diciendo yo que salga a la calle ni nada de eso. No, se expresa en la conversación, que es lo que nos permitiría decirle al otro, oye, tienes razón en esto. Tienes razón, es decir, el tema de la matrícula universitaria hay que ponerle el bisturí a eso. Tenemos que ampliar la matrícula universitaria. No, es ahí en ese diálogo donde la polarización entonces nos cierra la puerta. Y lo mismo con el otro ejemplo. Uno puede estar en una discusión y uno puede estar a favor del gobierno y de repente alguien dice, oye, lo que pasa es que imagínate tú, ¿cómo es que han nombrado ahora los gobernadores a dedo? Entonces yo me quedo callado. Entonces digo, caramba, es decir, esto tiene que ser un llamado para nosotros en términos de que yo no necesariamente tengo que estar de acuerdo absolutamente con todo lo que se hace en la opción a la cual yo estoy adscrito, y mucho menos legitimar las formas con las cuales yo estaba en desacuerdo profundo. Entonces yo no puedo cambiar eso, claro, no puedo, pero parece que sí puedo, porque de acuerdo a este síndrome, pues parece que esas cosas son las que terminan por suceder. Bueno, entonces vamos sumando aspectos, ¿verdad? El tercer aspecto al que me quiero referir, que ya está muy dicho, pero no voy a dejar de decirlo, la estereotipación. Entonces, esa lista que presenta Mireya aquí, todos la conocemos, no necesitábamos que Mireya nos hiciera esto fruto de su investigación. Todos nosotros la conocemos, porque seguramente que en algún momento nos hemos dado una vueltita por allí y la hemos utilizado de una manera u otra. Yo creo que esto tiene que ser un llamado a una reflexión profunda, pero además asumirnos como sociedad que estas cosas no están inventadas tampoco, ni que han surgido hoy, que surgieron ahora a la luz de una diatriba. Es decir, aquí la diferencia que ha habido, por ejemplo, a nivel de clase social, los estereotipos en función que hay de esa clase, porque aquí podemos poner un ejemplo para un lado y para el otro. Es decir, que la clase popular está desmerecida, está desacreditada, está cierto, como que la clase media y mucho más la clase media alta también está desmerecida en términos que hay una asociación muy pobre acerca de su exceso de individualismo, su pobreza de compromiso con los demás, etcétera, etcétera. Y podríamos seguir poniendo ejemplos. Ahora, estos estereotipos se convierten en una subjetividad que no es posible, no es aceptable que quede fuera de nuestro control, porque yo sí creo que hay cosas que nosotros no podemos controlar, pero ¿cómo no vamos a poder controlar el comentario? ¿Cómo es que nosotros no podemos controlar lo que nosotros mismos podemos decir y podemos repetir? Si tenemos un mínimo de conciencia de que no es posible que yo me exprese de determinada manera a alguien que además la más de las veces no lo conozco. Esto sabemos desde el punto de vista psicosocial, sobre todo por la construcción de las representaciones sociales, de que yo puedo hablar sobre muchas cosas sobre las cuales no tengo la menor idea. Hay gente que aquí se expresa terriblemente mal. Vamos a poner de la gente que vive en barrios y no ha habido en su vida en los barrios.
y no lo conoce, no tiene idea de cómo es ese mundo de vida, de quién es esa persona. Y lo mismo ocurre al revés también. Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacernos un llamado, no muy teórico que se diga, ni muy académico, un llamado personal. Es decir, nosotros puede ser que seamos tentados a actuar y a responder utilizando estereotipos, pero tiene que haber un llamado mínimo a que nosotros tenemos que parar eso, y los encargados de parar eso somos nosotros. Por supuesto, tenemos dos maneras. Uno, no se trata de no participar en las discusiones, pero cuando participemos hay que obviar eso. Y otro, hay que confrontarlo. Nosotros tenemos que confrontar esto en las discusiones. Nosotros no podemos escuchar cosas así y quedarnos callados. Es decir, hay que introducir un mínimo de problematización allí, porque de lo contrario vamos cediendo el espacio. Y bueno, y no lo voy a poner yo en términos muy teóricos, es que el que cae lo toma. Bien, entonces si yo estoy escuchando en determinado contexto cosas que se dicen, entonces yo tengo que estar alerta frente a eso y de alguna manera tratar de amortiguarla. Y ahí hay una cosa que nosotros ya lo sabemos, efectivamente la realidad, aunque yo insista, nunca va a ser así. Es decir, la realidad estereotipada no es como hace el estereotipo, que el estereotipo recoge cosas que de alguna manera están en la realidad, así como no, pero las caricaturiza, las deforma. Entonces nosotros tenemos que ser responsables de eso. Lo último, los medios de comunicación. Bueno, podríamos pasar el día aquí hablando de esto. Yo no soy experto en la materia, pero voy a ir directo a lo que quiero subrayar. Yo creo que nosotros no nos podemos parar de manera ingenua frente a los medios de comunicación. Todo el mundo tiene derecho a preferir. Bien, y si bueno, yo prefiero ver Globovisión a ver el Canal 8, o yo prefiero ver el Canal 8 a ver Globovisión. Está muy bien. Ahora, fíjense, yo creo que nosotros debemos convenir que ningún medio en este momento en Venezuela deja de tomar partido político. Y entonces yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer rápida, y creo que la respuesta está ahí, es decir, bueno, ¿hay riesgo de que los medios de comunicación deformen la realidad? Por el amor de Dios. Es obvio, eso es obvio. Es decir, esto se deforma no solamente diciendo lo que no es, esto se deforma también omitiendo información, no diciéndola, se deforma dependiendo del tipo de invitado que tú tengas, dependiendo del tipo de conductor que tú tengas, dependiendo de la pauta con la que tú elabores un editorial. Entonces yo digo, ok, prefiere usted el medio que quiera, pero no se pare ingenuamente frente a los medios de comunicación, es decir, no demos por sentado estos dos países que lo muestran. Yo creo que si un extranjero llega a Venezuela y se sienta todo el día a ver el Canal 8, y se sienta todo el día a ver Globovisión, por poner nuestro... Bueno, se va con la idea que este es un país de disociados, absolutamente. Disociados totalmente. ¿De dónde más vamos nosotros como universitarios y como gente que está en psicología, pues a sacar evidencia que nos permita reflexionar y por supuesto tomar el partido con la pasión y con toda la voluntad que nosotros le podamos poner a esto, pero por supuesto necesaria y absolutamente manteniendo una convivencia que lejos de separarnos nos tiene que unir cada día más? Bueno, eso era lo que quería decir. Agradecemos que sean preguntas breves, concisas. Queremos que por favor hagan una fila en el medio del pasillo de 5 en 5. ¿Ok? Gracias. La señora Mireia Rosado, en base a ciertas cosas que dijo también el señor Tomás Palacios, en cuanto a lo que es evitar conflictos. ¿Cómo se puede debatir, verdad, entre grupo y grupo si ese debate a veces genera combate por el mismo hecho de las diferencias que tiene, digamos, entre una y otra cosa? Y cómo poder, en base a lo que el tema que están planteando, la reconciliación, ¿verdad? ¿Cómo poder pensar en reconciliación cuando a nivel personal a mí me ha pasado, no solamente con mi papá que estuvo en la lista de COVID y tuvo 2 años desempleado, sino también a nivel familiar, que mi tía política es Blanca Cabos y ella nos niega como familia por el mismo hecho de ser, por el mismo hecho de pensar diferente a ella, de no ser el mismo partido político. ¿Cómo pensar en la reconciliación cuando nosotros como familia, pensando diferente, no la queremos incluir a ella y ella no quiere? ¿Cómo ha hecho la política que los humanos, los seres humanos, se nieguen a sí mismos como familias? Eso es todo. Vamos a tomar una pregunta, ¿les parece?
Bueno, pregunta con preámbulo y comentario. Primero, cuando el profesor Tomás habla de conciliación o reconciliación, se me venía a la mente un poco los utópicos, los que bueno, fueron también cultores del pensamiento político y el pensamiento de las ciencias sociales, Rosa Luxemburgo, Florentista, etc. Entonces, ¿por qué hablo el preámbulo? Porque mi pregunta va a si cree que la reconciliación pudiera ser una utopía. Y si ustedes creen en ese caso en las utopías. La segunda pregunta, que es para la profesora Mireya, quería saber si cree usted que la polarización es producto de un problema estructural. Y la tercera pregunta, que es para cualquiera de los tres, ¿creen ustedes que haya polarización en la escuela? Y esto nos lleva a una pregunta un poco más incisiva, también en ánimos de visibilizar procesos como en nosotros como sujetos sociales y sujetos políticos. ¿Cree usted que hay polarización entre las cátedras? ¿Cómo cree que se puede superar? Y esta polarización, cuando hago referencia, no es una polarización solamente en términos políticos partidistas, sino también, por ejemplo, la polarización en términos epistemológicos, o no sé cómo llamarse, polarización académica, cuando nos fijamos en un punto y bueno, ustedes conocen más esa realidad que yo, entonces bueno, ahí va la pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes, la pregunta va dirigida al profesor Fernando. Desde la llegada del actual mandatario, él es el culpable directo de la polarización que existe actualmente en el país. ¿Cuáles factores incidieron en la polarización actual del país? Y si actualmente era que la población venezolana se encontraba adormecida debido a que, o fue justamente con la llegada del actual mandatario. Muchas gracias. Buenas tardes. También quisiera hacer un preámbulo. Yo nací en México, crecí en Costa Rica y llegué y vi la televisión y vi varios canales y pensé que el país estaba disociado. Luego salí a la calle, hablé con gente. Mi familia está con el proceso bolivariano, el 80% de mis amistades son de oposición por casualidades de la vida. Y me di cuenta que no es así, que como dijeron los tres profesores, es un asunto de ver también los conceptos, como un mismo concepto para mí puede significar algo y para otra persona otra cosa. Como para ciertas personas en Costa Rica el comunismo significaba comerse bebés y para mí significaba solidaridad. Entonces, mi pregunta va para el profesor Giuliani. Yo quisiera preguntarle sobre lo que se llama simplificación de lo político, porque yo no lo veo así. Porque en Costa Rica la gente ni siquiera se mete en lo político, porque la matrícula universitaria ya es del 1% de la población, y acá yo, a pesar de que iba a entrar a esta universidad ahorita en septiembre y no se me dio la oportunidad por una estupidez burocrática, tengo la puerta abierta en 4 universidades más, y la mayoría, toda la gente que yo conozco estudia, y toda la gente que yo conozco habla y conversa y discute. Y puede ser que muy emocionalmente lo hagan, pero lo hacen y leen. Y por otro lado, me parece que históricamente, bueno, que hay que conocer la historia de cada país, por supuesto, porque, ¿cómo decirlo? Si no nos conocemos, si no podemos resolver todo lo que tenemos, es cierto, pero ese mismo conocer la historia de nuestro país nos provoca una intensidad emocional que también hay que aceptar como propia y que hay que tomar en cuenta en la discusión. Entonces quisiera preguntarle sobre esa simplificación política porque no la entiendo, no la veo desde mi perspectiva. Muchas gracias. Hola. Mi pregunta es bastante clara. ¿Cómo llamar al debate, a la discusión, si la dinámica del debate, a la discusión es tomada como pelea, no como un momento en donde podamos exponer nuestro punto de vista, sino donde tengamos que pelear? Digamos, una isla dentro del país, es decir, independientemente de que haya no manifestaciones visibles de esa polarización, tendríamos que asumir que como parte de la sociedad venezolana existe la polarización en la escuela de psicología.
Creo que muchos de los que aquí están presentes han conocido a través de las redes algunas manifestaciones bastante áridas de esa experiencia, de esa situación, ¿no? Manifestaciones que han ido desde la falta de respeto hasta el desdibujamiento de las posiciones de profesores y estudiantes, y obviamente eso tendríamos que calificarlo como quizás uno de los más claros ejemplos de que la polarización también hace nido entre los psicólogos. Al interior de las cátedras, obviamente esa polarización se puede manifestar, pero yo creo que ahí, tal vez por la pregunta que hacía Tato, había que hablar de otro tipo de fenómeno, no necesariamente de polarización. Yo me atrevería a llamarlo, ya que él le puso este nombre que creo que es una nueva categoría, polarización epistemológica. Yo lo llamaría más bien fundamentalismo epistemológico. Es decir, el fundamentalismo es, para simplificar bastante, una posición en la cual nosotros asumimos que las cosas en las que creemos son así y no pueden ser discutidas. Si nosotros somos skinnerianos, no hay nada que discutir acerca de lo de Skinner. Si somos freudianos, no hay nada que discutir acerca de eso. Es decir, de esa postura, obviamente que nos estamos polarizando, pero quizás no tanto en cuanto que, por ejemplo, en términos epistemológicos, existen más de dos posturas, existen más de dos polos, ¿no? Hagamos un chiste, a lo mejor lo que existe es un multipolarismo. Pero yo creo que más allá de la chance, más allá de la guasa, obviamente el fundamentalismo epistemológico, académico, científico, tampoco contribuye a que el conocimiento, que es nuestra preocupación, por lo menos en el caso del oficio académico, avance o se desarrolle. No creo que el fundamentalismo tampoco ayude a promover la investigación o la reflexión acerca de la realidad venezolana, ¿no? En cualquier caso, creo que lo puede inhibir y lo puede retrasar. Y seguimos, ¿no? Entonces, incluso hay bromas. Yo me fui a Canicua de la Laguna, un lugar donde voy mucho, iba hacia Barlovento, evitando esa cosa de diciembre de 2002 que fue muy fuerte, y en la camionetica decía, devuélvanos la Polar, devuélvanos el oso, decía. Claro, era una forma de buscar porque recuerden que estaban cerradas las empresas, etcétera. Entonces, la gente está buscando, y en un foro, yo hablando sobre polarización, algo dijo, pero ¿cómo no vamos a estar polarizados si nos quitaron la Polar? O sea, la gente está buscando. Y además en Colombia, al contrario, hay una expresión que es polarízate. Polarízate es invitar a tomar Polar allá. Entonces, es buenísimo. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre dejamos un huequito, una fisura, una cosa donde nos podamos agarrar para evitar el conflicto y vuelve a salir la convivencia. Eso yo creo que es una de las primeras herramientas que tenemos que usar. O sea que cuando estamos confrontados en la cosa de la violencia, ya lo decía Tomás, la cosa no es responder con violencia. ¿De qué manera podemos acercarnos al otro sin atacar? O sea, porque violencia genera violencia. En ese sentido, creo que hay que plantearse la noción de debatir, lo hace la otra pregunta, lo señala la otra pregunta. ¿Cómo dialogamos si al final estamos peleando o debatiendo? ¿No? Hay formas, de alguna manera, la gente que trabaja en mediación y manejo constructivo de conflicto, que tienen un modelo, hay varios modelos, pero uno de ellos es el tercer lado, que es la escuela de Harvard. Ellos plantean una forma de acercarse al otro, de qué es el diálogo, diferencian qué es el diálogo, qué es el debate, entonces, ¿qué significa poner unas reglas del juego? Por ejemplo, no interrumpir al otro, no utilizar ciertas, calificativos, etc. Hay una serie de estrategias para dialogar, para aquellos que no, en situaciones conflictivas, pues recuerden cuando en la mesa de diálogo y negociación tuvieron que establecer unos acuerdos, quién hablaba, además quién era el vocero, hay toda una serie de procedimientos, de herramientas. Yo creo que hay una tarea que tenemos pendiente y la escuela podríamos adelantar en ese campo, que es ofrecer algunos talleres o ver cómo desde el punto de vista del manejo constructivo de conflictos, cuáles son las herramientas a las cuales tenemos que recurrir. Pero en general es usar el sentido común también. Por supuesto, no reproducir la polarización a nivel de la violencia verbal o física, y entonces ver cuáles son los aspectos comunes y no los que nos diferencian, sino cuáles nos acercan. Y a lo mejor es empezar, y con eso vinculo la segunda pregunta, cuando en
en relación a, por ejemplo, a la familia, cómo se hace una reconciliación en una familia que nos rechaza, o bueno, cómo planteamos un aspecto que no necesariamente toca lo político, porque ahí lo que está, y en eso lo sabemos también como psicólogos, es que muchas veces lo está saliendo la confrontación y el pretexto, entre comillas, lo político, pero lo que hay de fondo son problemas irresueltos, o sea, problemas que no se han resuelto a nivel familiar, a nivel interpersonal, a nivel afectivo. Entonces, claro, sale la confrontación, termina Chávez o Capriles en primer lugar, y lo que está detrás es un malestar que está guardado de la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que ver cuáles son los aspectos como que nos un espacio común que no sea lo político en el que podamos coincidir, ¿no? Y en lo afectivo es fundamental. Si lo afectivo nos separa, también lo afectivo nos vincula y nos junta, ¿no? Nos acerca cuando estamos separados, ¿no? Preguntaba Tato si la polarización es un problema estructural. Margarita López Maya plantea que la polarización socioeconómica que existía desde el punto de vista de la distancia tan fuerte entre los sectores sociales populares, la clase llamada baja entre comillas, y las clases medias y altas, estaba allí, y la ciudad marcada espacialmente por los que están arriba de la montaña y los que están abajo. Había muchas otras marcas de la polarización, de la marginalización y la diferencia socioeconómica. Dice Margarita López Maya que esas diferencias existían, y que lo que hizo la propuesta gubernamental fue visibilizar desde el punto de vista de lo político. O sea que la propuesta de una propuesta política como esta lo que hizo fue visibilizar y agudizar entonces esa polarización que estaba por ahí estructural. Hablaban si había polarización en la escuela de psicología. Yo no doy clases en la escuela, en general invito a los estudiantes que no damos clases en posgrado que vengan algunas materias nuestras, pero lo que he escuchado y lo que yo no estoy en Facebook ni en Twitter, pero lo que cuentan en las referencias es que, bueno, que la polarización se está expresando en los pasillos de la escuela, se está expresando en las cátedras, se está expresando en la incapacidad y la imposibilidad de un sector y otro conversar, ¿no? Un sector que incluye profesores, estudiantes, personal administrativo, etcétera. Lo hemos vivido, esa polarización además no solamente se da en dos sectores, oposición o gobierno, se da también con los llamados niños. Entonces, en ese sentido, la polarización está tomando todos los espacios. Yo sí creo que la escuela de psicología, justo porque somos profesionales que intentamos trabajar en esto del acompañamiento, de la contención, de la problematización de lo que es el ser humano, pues tenemos que hacernos cargo de qué manera la polarización está impactando y haciendo daño a la escuela. En la escuela, la facultad, la universidad, pero nosotros que somos en la escuela tenemos... Gente que veníamos trabajando hace muchos años, con mucho afecto de por medio, mucho respeto de por medio, y esa situación fue muy tensa realmente. Así que sí está, y todo lo que han dicho ya quienes me antecedieron, también yo lo suscribo. Hay unas diferencias grandes en la escuela en términos de concepción paradigmática, por ejemplo. Ahora, yo también creo que hay un espacio de libertad que está llamado a que lo usemos, pues. También creo que esto daría para... Esto sería un excelente debate, eso sería un excelente debate. Repetir una cosa como esta, pero hablar aquí de la escuela, hablar de la universidad, cómo está el tema del poder, cómo está el tema de la autoridad, cómo está el tema del diálogo, qué libertad tenemos nosotros para escoger temas, para hacer tesis, para hacer pasantías, para hacer proyectos. Eso estaría muy bueno discutirlo, pero bueno, en todo caso, si estamos dentro de un contexto de polarización, que yo creo que se va llevando. Yo también creo que la sangre no llega al río, pues, y aquí no se han visto cosas grotescas en términos de que de verdad hay un enfrentamiento demasiado serio, ¿no? Pero esa tensión está allí. Bueno, la utopía que planteaba José, claro, yo sí creo, como dice Galeano, la utopía, como dijo Tomás también, es un horizonte al cual caminar, siempre. Yo creo que los psicólogos tenemos que ser utópicos, porque sí, porque si no, ¿cómo vamos a escoger una profesión como esta? Pues, ¿sabes el culpable directo de la polarización o cuáles otros factores? Había realmente una población adolescente. Es un tema bien complejo, voy a tomar el riesgo a dar mi punto de vista, por supuesto. Yo creo que él no es el responsable de él, pero sí tiene responsabilidad en el asunto.
Es decir, que para bien y para mal, la figura de Chávez, el rol que él ha tenido y tiene políticamente, no nos permite maniobrar políticamente y dar prácticamente ninguna explicación de lo político sin ponerlo a él persona, a él líder, a él qué sé yo, tantas cosas. Ahora, ¿qué quiero subrayar? Es obvio de que sí, que hay una responsabilidad. Creo que buena parte estará en su voluntad y creo que buena parte tiene que ver con el momento histórico que él ha vivido y lo que él ha liderizado. Es decir, lo que ya se ha dicho también desde este panel, nosotros teníamos y tenemos problemas de enfrentamiento y de diferencias profundas en nuestra sociedad, que eso ya estaba eso de algún modo planteado como un conflicto potencial, el célebre y triste Cargazo del 89, por ejemplo, y mucho más que mucho más. Cuando yo decía que esa lista de aquí no es nueva, aquí a la gente popular no se le empezó a decir mono ahora. Cuando se construyó el metro, que se inauguró en el año 1981, 1982, donde la mayoría de ustedes tal vez no habían nacido, circulaban chistes crueles en ese sentido. El metro iba a traer a los monos al este. Ojo con esto que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el metro comenzaba o terminaba en Propatria, según usted lo quiera ver, y culminaba en Chacarito, o comenzaba en Chacarito. O sea, fue la primer tramo, pues, y después fue avanzando hacia el este. Y ese era el chiste, o uno de los chistes que circulaba. Entonces, ¿y cómo se le llamaba, o se le llama a las señoras que trabajan en las casas? Cachifa, ¿verdad? Así, duro y recio, ¿verdad? No creo que sea un término agradable a que nadie le debe gustar mucho decir, oye, ¿qué hace tu mamá? No, ella es cachifa. Pero, ¿verdad? Bueno, eso no lo inventó Chávez. Chávez no inventó el conflicto entre los bachilleres sin cupo, por ejemplo, que estaban a lo largo de toda la década del 80, y una universidad que fue dejando pasar, y cuando vinimos a ver, bueno, resulta que para entrar a la universidad ahora es todo un problema serio, grave, ¿no? Bueno, eso está planteado así y efectivamente yo sí creo que había una población que en su inmensa mayoría, pues, con una conciencia muy ingenua, ¿no? Esto lo podríamos, digamos, profundizar mucho más. Ahora yo no estoy tampoco quitando de aquí la responsabilidad directa que tiene Chávez en muchas cosas que él atiza un conflicto. Y eso también hay que reconocerlo y no lo podemos dejar de lado, como se no, todo es producto de la historia. No, él tiene voluntad y conciencia plena en muchas de las cosas que de alguna manera van a contribuir finalmente a una división y a una polarización que en mi gusto es absolutamente negativa. La compañera que viene de México preguntaba o planteaba su diferencia en cuanto al tema de la simplificación. Sí, tal vez haya que precisar un poquito más. Voy a nuevamente tomar un poco de riesgo en esto y muy rápidamente a complejizar esto. Yo creo que nosotros desde el 2000 para acá, del 99 para acá, efectivamente hubo una profunda politización que uno lo celebra, yo lo celebro, indudablemente. Cuando uno sale de Venezuela y va a otros países, por ejemplo el Cono Sur, uno se queda pasmado, como no hay debate político de nada, como la realidad se asume prácticamente como reificada así y no hay prácticamente una discusión, ¿no? Ahora un poco más, pero en esa década, veníamos una década del 90, ojo, década del 80, 90, hay que revisar esa historia, que era prácticamente una momificación de la sociedad, es decir, los movimientos sociales, la participación política, todo había quedado prácticamente fosilizado, ¿no? Con aquel anuncio del final de la historia, etc. Ahora bien, yo sí creo que desde hace unos 5 o 6 años para acá comenzamos a ver una ambivalencia en ese oxígeno que hubo de la politización. Una ambivalencia, en términos que, y tomo riesgo al decir esto nuevamente, por favor vea que es una opinión dada de este panel en este momento tratando de responder una pregunta, o sea que no quisiera abrir un debate mayor en este sentido. Pero yo creo que la oposición y el chavismo han navegado unos caminos que han incorporado la simplificación. Es decir, desde el punto de vista de la oposición, uno piensa, por ejemplo, y lo hablábamos no hace mucho en el departamento, ¿cuánto tiempo toma construir una opción política? Años. Una verdadera opción política. Toma muchos años construirla, darle forma, difundirla, discutirla, debatirla, y me parece que eso se ha simplificado al punto que prácticamente da lo mismo quien pongamos en una elección, la cosa es salir del presidente Chávez. Eso es una profunda simplificación. Y del lado del chavismo también creo que ha habido
una ambivalencia con el tema de la politización. Esto yo he tenido la oportunidad de participar en infinidad en el trabajo comunitario. Por ejemplo, asistí casi al germen, al origen de los consejos comunales, un debate político extraordinario, es decir, un debate político, porque no era un tema político en sí, era cómo organizarse, pero toda la luz de una discusión política muy rica, muy intensa. Luego, a mi manera de ver, esa discusión que se daba incluso desde el mismo presidente cuando él permanentemente argumentaba desde la Constitución, por ejemplo, y la mostraba, se fue perdiendo. Y cada vez más uno nota esa ambivalencia. Si bien hay mucha gente, muchísima gente dentro del propio chavismo, por supuesto con todavía un alto nivel de reflexión y discusión política, también vemos la aparición de gente que está sobresimplificando las cosas. Es decir, no hay nada que discutir. Aquí vamos para adelante, lo ordene mi comandante y listo. Y eso existe adentro de la propia realidad. Si ustedes vieron, que lo hayan visto, la discusión que hubo sobre el tema de la comunicación en revolución, eso era toda gente chavista discutiendo y la crítica y fueron recias. Es decir, ¿qué está mostrando nuestro sistema de medios públicos, lo que estábamos hablando hoy? Más allá de la propaganda, más allá de la descalificación casi sistemática y más allá de la burla y del chiste y de la guasa, como decía hoy Tomás, quedan pocos recursos en algunos canales de los medios públicos donde de verdad se debata, donde se debata con un alto sentido de reflexión política. Entonces, yo creo que tal vez, bueno, hay que corregir un poco esto. Yo no diría, por supuesto, de que toda la sociedad venezolana está sobresimplificando. Sí veo con mucha preocupación una tendencia en ambas líneas a abandonar cada vez más el debate y decir, señores, aquí ya está todo resuelto. La oposición un poco su visión es, saquemos a Chávez, esto se arregla, y el chavismo es, mientras tengamos al presidente ahí, aquí hay chavismo para rato, y bueno, que la discusión del socialismo en el siglo XXI y tantas cosas que están previstas en esto, cómo se está dando y de qué manera se está dando. Y yo creo que eso hay que reconocerlo. De manera que me parece que todo eso está mostrando una trivialización. Y vuelvo a insistir, no estoy diciendo que todo el mundo que está en la oposición piense así como yo lo planteé, ni que todo el mundo que está en chavismo piense así como yo también lo planteo. Sin embargo, en aras de la pregunta que hizo la compañera mexicana, sí creo que hoy vemos una cierta tendencia a la simplificación y a la trivialización que no la veíamos hace unos 5 o 6 años atrás. Y bueno, esto después habrá que discutirlo más, habrá que verificarlo, incluso a ver si ahí está en la práctica, pero de algún modo es la tendencia que veo. Lo último, cómo llevar el debate si se termina como pelea, como decía Tomás, ¿no? Lamentablemente no hay receta. Yo sí creo en la voluntad indeclinable de que lo tenemos que lograr hacer. ¿Cuántas veces nosotros a lo largo de la vida no hemos tenido dificultades, problemas, peleas a nivel personal? Bueno, hay que hacer un esfuerzo, sí que no es fácil y que efectivamente a veces hay cosas que lucen realmente irreconciliables, y sobre todo por lo que decía Mireya, cuando decimos ese efecto del agua derramada, ¿no? Resulta que terminamos discutiendo por cómo te atendiste tú a nuestra madre cuando tuvo una crisis en la clínica y tú ni siquiera pasaste por ahí, una familia discutiendo eso, y hemos empezado discutiendo que si Chávez o Capriles. Entonces, dice, esto ha complejizado mucho las cosas, ¿no? Tenemos que hacer un camino que nos permita eso, yo diría, una reparación consciente. Y lo último es que agrego que yo creo que hay unos comportamientos que tenemos que de verdad hacer mucha fuerza por asumirlos. Desterrar definitivamente la estereotipación, la burla, la descalificación, aunque el otro lo haga. Porque yo creo que no hay cosa que nos polarice más que cuando, y ustedes me dirán, yo llego a una reunión y yo digo, yo no voy a, de verdad voy a tratar de mantenerme calma, yo no quiero discutir, pero basta que alguien diga algo duro y chocante, yo digo, no, yo me voy a quedar callado. Entonces ya va, yo también pido el derecho a palabra, entonces lanzo yo lo estoy diciendo a título personal porque a mí me ha pasado muchas veces. Entonces, yo creo que eso es un comportamiento al cual le tenemos que poner el ojo. Y el otro, que me parece como muy desencadenante, es cuando asumimos que a donde llegamos todo el mundo piensa como nosotros. Ojo con eso. Entonces yo llegué a una parrilla, ¿cómo te va? Y yo digo, dependiendo, vamos a poner el 8 de octubre. Entonces yo bien puedo decir, bueno, ¿cómo me va a ir? Amargado, eso es lo que estoy yo, porque así está el país, hoy llego yo, ¿verdad? ¿Cómo te va? Oye, feliz, hermano, aquí estamos, chévere, sigo para adelante, yo va, cuidado con eso. No estoy diciendo que nos tengamos que reprimir y andar todos asustadizos, pero yo creo que un mínimo de sentido común, Yo creo que hay comentarios que no corresponden en un momento de polarización.
Así que gracias